Bienvenidos y bienvenidas a Entre el alma y el corazón, un espacio donde tú encuentras un lugar para hablar, un lugar para expresar tu dolor, un espacio de esperanza y de fe, pero sobre todo donde tu voz encuentra lugar y tu alma encuentra quietud. Bienvenida, Pastora Giselle, a este espacio donde vamos a estar compartiendo desde tu experiencia que has vivido con el duelo. Así que bienvenida a este espacio y esperamos que ustedes le brinden un caluroso abrazo luego de haber escuchado este episodio. A ti que nos vas a ver en diferido de cualquier parte del mundo, quiero decirte que compartas con alguien a quien esta historia pueda edificar. Y si tienes una historia que contarnos acerca de dolor y de adversidad y cómo la transformó este dolor tu vida, escríbenos para que nosotros podamos compartirlo con la humanidad. Bienvenida, Giselle, a Entre el alma y el corazón. Bendiciones, bendiciones, Angélica. Muchísimas gracias por ofrecernos la oportunidad de compartir a través de este espacio donde se siente de verdad un ambiente cálido, donde podemos expresar, ¿verdad? Esas experiencias que quizás fueron dolorosas, traumáticas, que muchas veces no queremos contar, pero entendemos que puede servirle de ayuda a otra persona que puede estar atravesando por un momento como ese. Gracias por aceptar. Pues entonces hoy vamos a invitar al Señor con esta palabra aquí. Vamos a invitar refrigerio del cielo para las personas que van a escuchar lo que tú no quieres contar. Vamos a leer el libro de Mateo 5, versículo 4, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice la palabra de Dios, no lo dice la pastora, no lo digo yo. Si estás llorando en este momento, quiero decirte que hay consuelo para ti y que hay consolación para ti. Pastora Giselle, de duelo la gente no le gusta hablar, porque duelo es dolor, duelo es tristeza, duelo es pérdida. Sin embargo, como les explicaba el mes pasado, cuando abrí este programa, fue porque como nadie quiere hablar de duelo, yo voy a hablar de duelo. Y la gente me ha recibido con muchísimo agrado y me ha dicho que sí, que de esto la gente no quiere hablar, que gracias. Entonces por eso estoy tocando puertas a las personas. Ven, cuéntame si has pasado por un duelo, cómo lo has hecho, cómo lo has vivido, si has recibido ayuda, si te han asistido, porque la mayoría de la gente que le he escrito me dicen, pero ¿cómo que me han asistido? Y para eso se asiste. Hay personas que no saben que hay expertos en duelo. Psicólogo para la conducta, también psicólogo para el duelo. Señores, hay gente que se especializa en esa rama. Entonces yo quiero preguntarte a ti, Giselle. Hoy no vamos a hablar de quién es Giselle, la pastora. Hoy vamos a hablar de Giselle si ha vivido alguna pérdida. Hay una pérdida importante en tu vida que tú no quieras contar. ¿Cuál ha sido esa pérdida que ha tocado profundamente tu corazón? ¿Y por qué la ha tocado profundamente esa pérdida? ¿Cuál ha sido esa pérdida? Y si esa pérdida lo ha tocado profundamente tu corazón, quiero que me digas por qué. Claro que sí, Angélica. Yo creo que todos como seres humanos, ¿verdad? Tenemos vínculos importantes en nuestra vida y yo entiendo que la magnitud del dolor de tu pérdida depende mucho del vínculo, de la relación que tú hayas tenido con esa persona. Y en mi vida he tenido varias pérdidas, pero hay una en específico que ha tocado fuertemente mi alma, mi corazón, y es la pérdida de mi abuela, cariñosamente mamá, porque ahí te voy a contar del por qué. Yo me crié con mi abuela porque mi mamá era su única hija, entonces mi padre consintió de que ella viviera con su única hija y nosotros como nietos nos criamos con ella. Entonces yo a mi abuela nunca le llamé abuela, siempre para mí hizo el rol de madre. Yo crecí teniendo dos madres. A mi abuela yo siempre le llamé mamá y a mi madre que me dio a luz, mami. Entonces, el papel que hizo mi abuela en mi vida fue el papel de una madre. Conviví con ella desde pequeña, naciendo debajo de ella
estando muchas veces siendo atendida por ella, era una mano derecha de mi madre y fue la persona que estuvo ahí durante mi desarrollo desde mi niñez hasta el momento que lamentamos, ¿verdad?, que ya no esté con nosotros. Pero a mí me encantaría como saber un poquito de esa abuela. Señores, cuando mencionan abuela, a mí el corazón se me pone así como arrugadito, porque me acuerdo de la mía. La mía era una viejita apoyadora, pesaba como 100 libras, mi abuela era una cosita así, flaquitica, pero era un pedazo de azúcar, era una mujer con un corazón de azúcar, apoyadora hasta lo último. Antes de que tú me digas por qué te marcó tanto esta pérdida, yo quisiera conocer un poquito de tu abuela. ¿Quién era tu abuela para ti? Claro que sí. Doña María para hoy, Doña María Altagracia para hoy, así se llamó en vida mi abuela. Era una persona muy especial y una persona con una nobleza tremenda. Y pareciera un poco contraproducente porque la niñez de mi abuela fue muy traumática en el sentido de que ella no se crió con su madre, fue tomada, fue arrancada, vamos a decir, de una manera diplomática de los brazos de su madre y tuvo que criarse con otra familia en la cual al inicio todo fue muy bien, pero luego de ahí pudo experimentar maltrato, abuso en varios sentidos, como ocuparse una niña de 9 años de todo el servicio para una familia, una violación en su temprana juventud. Y aún así, con todas esas experiencias negativas que ella vivió, era una persona muy amorosa, muy pacífica, de un carácter muy tranquilo. Siempre estuvo ahí para apoyar a mi madre, una persona muy trabajadora en extremo. Mi abuela no tuvo tanta suerte, vamos a decir, tampoco en el amor, porque el padre de mi mamá no la ayudó, no la apoyó, tenía otra familia y eso es otra historia, pero brevemente le tocó criar sola a mi mamá, siempre honradamente, siempre haciendo con sus manos, era muy, tenía esa virtud de que sabía hacer muchos postres, muchas cosas, y ella fue una mujer que no escatimó trabajo y esfuerzo para sustentar a su hija y llevarla a un nivel de educación conforme a sus posibilidades. Y la memoria de mi abuela, para mí mi abuela me dejó un ejemplo muy hermoso, un legado de trabajo honrado, de esfuerzo. Mi abuela, un ejemplo de resiliencia también, porque con una vida dura como la que le tocó vivir, eso no permitió que ella fuera dañada, no hizo que ella fuera una persona amargada, fue todo lo contrario y para mí eso es algo de mucho valor y de mucha admiración, porque lamentablemente cuando las personas pasan por tanto maltrato, dolor, sufrimiento, generalmente cuando no tienen ayuda, tienden a, por decirlo así, envenenarse con todos esos malos sentimientos y experiencia y a canalizarla a otros. Pero con mi abuela fue totalmente diferente y sentía mucho su amor. No voy a decir que era la nieta favorita, pero formé esa relación con mi abuela muy estrecha y muy cercana y siempre eh, estaba con ella. De hecho, de pequeña recuerdo que cuando le tocaba ya jubilada ir a buscar su dinerito que le pasaban de su pensión, yo siempre era como el bastoncito de ella, teníamos que ir a una larga distancia, había que caminar también y yo nunca dejé a mi abuela sola, siempre le acompañé y cuando yo no pude, mis hermanos también siempre tuvo compañía, tuvo apoyo. Mujer sabia, la pastora Giselle. Ella dice, no, no voy a decir que yo era la favorita, pero ustedes saben leer entre líneas, ¿verdad? No era la favorita. Era una nieta muy, muy honrada por su abuela, vamos a decir. Giselle, entonces te hago esa pregunta de quién era ella, porque así como que va a tener más sentido lo que tú me vas a contar, te marcó esta partida, esta pérdida, por qué te marcó profundamente. Ahora cuéntanos por qué te marcó profundamente esta pérdida. Claro que sí, la relación mía
con mi abuela, al ser tan cercana y formar un vínculo tan especial, eh, me marcó una experiencia que tuve en medio de todo esto como persona de fe y cristiana, y fue que el Señor a mí en un sueño me habló y me dijo que me preparara porque en breve tiempo mi abuela ya nos iba a dejar. Eso fue en un sueño, una experiencia tan real, Angélica, que yo desperté y a lo único que yo atiné fue ir a la sala a colocarme de rodillas y a clamar al Señor. Cuando mi esposo se despierta por mi llanto, porque yo creo que lloré a mi abuela antes de tiempo. Eso fue tan real que yo lo sentí como que si hubiese pasado en ese mismo momento. Y en mi fe lo que atiné fue a clamar, a orar, y empiezo a orar al Señor y a pedirle y a suplicarle al Señor por la vida de mi abuela, porque ya ella venía en un proceso de conocer al Señor y yo empecé a interceder por mi abuela. Entonces, no muy lejano de esa experiencia que yo tuve, algunos 2 meses más adelante, casi 3, mi abuela tiene una caída y se le fractura la cadera, entonces ella queda que no se puede mover. Y nosotros siempre estábamos muy atentos de ella, de asearla en la cama. Recuerdo que en una ocasión ella hablaba así como con su vocecita quebrada y me decía, ay, mi hija, como que le apenaba que tuviéramos que lidiarla en esa situación. Y yo le dije, mamá, pero si nosotros que somos tu familia, no te honramos de esa manera, no hacemos eso por ti. Tú quieres que venga un extraño así, a verte así en esa condición, a desnudarte, a asearte, a levantarte. Y ella me decía que no, casi llorando. Y eran momentos que realmente eran muy tristes, porque ya ver a mi abuela en esa condición, verla desgastándose, deteriorándose, teniendo que nosotros valerla para ella poder hacer todo, una mujer que siempre, imagínate, empezó a trabajar a los 9 años, era una mujer activa, todavía a los 80 años mi abuela prendía una lavadora, se ponía a lavar. Ahora ella verse en esa situación donde tener obligatoriamente que estar postrada y no poder hacer sus actividades, también era muy difícil para ella, pero a la vez para nosotros verla en esa situación. Pues de ahí vino el deterioro de ella hasta que llegó un momento que se puso mal y tuvimos que llevarla al hospital y la dejaron interna por la condición. Y ahí empezó mi corazón a agitarse porque yo lo que recordaba era el sueño que yo había tenido. Y mi súplica al Señor era decirle al Señor, no dejes que mi abuela se muera en ese hospital. No me dejes que a mí me llamen que mi abuela murió. Yo quiero estar con ella. Yo quiero estar ahí. Y el Señor me lo concedió, Angélica. Entonces, bueno, y Dios ve cuando nosotros le clamamos de sinceridad. Recuerdo que mi madre no se desprendió. Mi mamá se quedó desde que mi abuela fue interna. Nosotros íbamos a la casa, le traíamos ropa, le traíamos alimento, pero nunca salió del hospital. Y mi hermano, que vivía en Santiago, llegó y yo le dije, manito, por favor, habla con mami. Mami no ha querido despegarse de aquí. Llévala a la casa, dile que tú la vas a traer de una vez, pero dile algo para ver si ella por lo menos va a la casa, sale de este ambiente y se relaja un poco, porque ya eran muchos días mi mamá sin salir del hospital con mi abuela. Y quiso Dios en su misericordia que mi hermano pudo convencerla, porque ni yo ni mi hermana pudimos convencer a mi mamá de que saliera de ahí. Pues cuando mi hermano la convence, yo estoy en la casa, me llama, me dice, Giselle, prepárate y ven a hacer el relevo, que mami ya logré que dijera que sí, que va a ir a la casa a descansar, pero que la traiga de una vez. Y yo dije, este es el momento. Mientras yo me estoy aseando y preparando todo, Angélica, mi corazón se desbocó, mi corazón se aceleró y yo entendía que ese era el día que ya mi abuela no iba a estar con nosotros.
y yo rápido salgo a la calle, salgo a la ruta de vehículos para ir a tomar el transporte que me dejaba más cercano al hospital, porque también tenía que caminar un trayecto a pie luego de que el carro llegara a su parada. Y todo el camino yo iba nerviosa, yo iba temblando, mi corazón iba acelerado y yo solo decía, Señor, que no pase hasta que yo no esté ahí. Y cuando llegué, pues saludo a mi hermano, se lleva a mi mamá, me quedo con mi abuela para llegar al punto, para que entiendan por qué Llegaste a eso me tiempo. marcó. Llegaste a Sí, tiempo. gracias a Dios, llegué a tiempo. Mi hermano sale con mi mamá, yo me quedo con mi abuela. Inmediatamente, eh, al ratito, llega un enfermero porque había que suministrarle alguna medicación. Ya mi abuela no hablaba, estaba con un levín puesto que recibía por su nariz el poco alimento que se le podía dar. Y el Señor ministró a mi corazón para que yo ministrara a mi abuela, para que aprovechara ese momento para ministrar a su alma en ese instante. Y yo recuerdo que le dije, mamá, llegué, estoy aquí, tú no estás sola, yo estoy contigo, yo estoy contigo aquí. Yo sé que tú no me puedes escuchar, pero por favor, si tú me escuchas, porque yo había, o hablar, perdón, pero me puedes escuchar, porque yo había escuchado a los médicos y no habían dicho, tengan cuidado cómo hablan, porque aunque ustedes la vean así, ella escucha, porque lo último que se pierde es el oído. Y cuando yo le dije eso, yo le tomé la mano y yo le dije, si tú me escuchas, aprieta mi mano para yo saber, estar consciente de que ella me escuchaba y ella me apretó la mano. Entonces ahí yo recibí algo que entiendo ahora, que fue una fortaleza de parte de Dios para yo poder hacer el trabajo que había que hacer en ese momento para preparar a mi abuela espiritualmente para su partida de esta tierra. Y yo le dije, mamá, vamos a orar. Tú has creído en Dios, tú has confiado en el Señor. El Señor le permitió a mi abuela ir al bautismo, casi de 90 años, ir a las aguas a bautizarse y a confesar su fe cristiana. Y yo quiero que oremos. Ella le gustaba mucho algunos himnos del himnario y recuerdo que uno de ellos que le gustaba mucho era el himnario de Gloria, el número 120. Hallé un buen amigo. Wow. Y yo empecé a cantarle ese himno y los demás que le gustaban, oré con ella. Yo le dije, mamá, tú sabes que el Señor tiene el poder para levantarte, pero si Él no te levanta, tú sabes que también tú vas a ir a un lugar de descanso, de paz, tú vas a estar con el Señor. Y empecé a hablarle todo cuanto el Señor me daba para hablarle. Entonces, en un momento yo la dejé tranquila porque pasé casi alrededor de media hora ministrando a mi abuela y luego la dejé tranquila y le dije, mamá, yo te voy a dejar descansar. Yo estoy aquí al frente tuyo en una camilla, descansa. Y yo me recosté en esa camilla frente a ella y recuerdo que solamente hice esto, me recliné y cerré los ojos cuando volvió el enfermero que la iba a medicar, porque wow, Dios tiene el control de todo. Para que yo pudiera hacer eso, a ese enfermero se le quedó un medicamento y volvió justamente cuando ya yo había terminado de hablarle, de ministrarle, de adorar junto con ella. Y en lo que cierro los ojos, que me reclino, llega el enfermero y lo que él me dijo en ese momento es, joven, ¿qué es la señora suya? Y yo le dije, ella es mi abuela. Y ahí entonces él me dijo, lo siento mucho. Mi abuela partió con el Señor de una manera, Angélica, con una paz. Yo no oí nada. Yo he visto personas morir, me ha tocado como pastora estar bien, en lugares, ¿verdad?
donde hay que ir a ministrar la persona en esa condición. Yo he oído personas hacer sonidos. Hay algo que la gente le llama como el ronquido de la muerte, algo así. Hay unos Agonía. sonidos, sí, hay una queja, hay algo, una agonía. Nada, Angélica, nada, no hay nada. En completa paz. Se fue a la presencia del Señor. Y eso me llenó de una fortaleza que yo pude llamar a mi casa, hablarle a mi hermano, darle la noticia y estuve fortalecida. En el momento que me quebranté fue cuando vi ya que mi mamá y mi hermano llegaron. Entonces ahí fue que yo pude salir al pasillo y pude como soltar ese llanto que yo tenía, ese peso en mi pecho, ese dolor. Ahí fue que yo pude expresarlo. Ahí fue Wow. cuando llegaron. Pastor, esto que tú me estás contando es tan fuerte que me desgarra el pecho, se me arruga el corazón porque me hace acordar de mi abuelita que se murió hace Aleluya. 19 años, que partió mi abuelita. Y fue la primera persona que falleció en mi familia que yo pude ver. El primer velatorio que yo vi en mi familia fue el de mi abuela y eso fue tan desgarrador que yo pregunté como a los 2 meses por un vestido que había en mi closet color beige y yo decía, ¿dónde está mi vestido beige? ¿Dónde está mi vestido beige? Y mi mamá me dijo, ¿te estás volviendo loca? ¿Tú no viste que enterramos a mamá con ese vestido? Yo estuve en un Wow. estado tan inconsciente cuando mi abuela murió que yo ni siquiera me di cuenta que ella tenía un traje mío. Esos seres cuando se van duelen demasiado porque como tú acabas de contar, hay una historia que conecta a esa persona que se fue con nosotros, los que nos quedamos. Yo honro que tú hayas compartido eso con nosotros, eso tan íntimo. Pero en ese proceso, Giselle, del duelo, de que uno empezar a vivir esta realidad nueva, que no la vas a ver, que no va a tener esa viejita para ir a decirle, mira, quiero beber un café contigo, o no va a tener esa viejita que te invite a ir a cobrar su pensión, que no va a tener la viejita que te va a invitar a desgranar guandules. Bueno, yo sé que el que esté viendo este episodio, que tenga una abuelita, que tenga mucha historia con ella, va a entender lo que nos pasa a nosotras. ¿Hay alguna emoción que tú hayas vivido, que tú hayas tenido que reprimir en ese tiempo? Quizás porque eres pastora, porque eres líder y tienes que ser que la fuerte de la familia. ¿Hay algo que tú en ese tiempo te haya dado brega? Una emoción que te haya como dado brega lidiar con ella en ese proceso, de allá para acá. Si existe alguna que Sí, quiera compartirla. sí. Mi familia, imagínate, devastado. Todo el mundo, como dicen, se quebró de una manera que no había fuerza para mucha cosa. Y tú sabes que en medio de todo hay que hacer un proceso cuando una persona muere en un hospital. Entonces, eh, por decirlo así, yo tuve que ser la fuerte. Después que yo solté ese llanto en el pasillo, que recuerdo que alguien que ni sé quién era, alguien que pasó, que estaba ahí, me abrazó en ese momento, porque ya mi mamá la dejé adentro con mi hermano. eh, yo tuve que reprimir ese dolor. Yo no pude llorar o vamos a decir desahogarme, solamente tiré, como dicen, ese grito y de ahí en adelante yo tuve que reprimir mis sentimientos para entonces tomar acción en lo que había que hacer. Eso fue tan así, Angélica, que aún ya cuando fuimos a enterrarla, que la sepultan y ya están, ¿verdad?, sellando la lápida, siempre hay que escribir un mensaje y esto. Y a mí me tocó ser esa persona, porque mi mamá no podía hacer nada. Mis hermanos no podían hacer nada. Todo el mundo estaba hecho una gelatina. Entonces las personas del cementerio decían, un familiar que vengan, que hay que escribir la fecha de su nacimiento y todo el protocolo. Y a mí me tocó. Y yo recuerdo que escribí su año de nacimiento, más el año donde ella falleció, escribo su nombre
Y al final que escribo eso, le digo, o sea, le escribo en su lápida, en su tapa, nos vemos allá, Wow. Como toda su nos nieta. vemos allá. Como su nieta pura que eres. Wow. Sí, le dije, nos vamos a ver. Y me anclé de esa esperanza y de esa fe que dice la escritura, que los muertos en Cristo no mueren, sino que duermen. Y que verdad tendremos una reunión con esos familiares que en vida pudieron hacer la paz con el Señor. Y yo, esa fue mi última palabra que le di, le escribí o le dediqué. Nos vemos allá. Entonces ya después que pasa todo y llegar a la casa, entonces ahí empezar a procesar y poder desahogarnos, llorar, porque es como tú dices, cuando tú convives con una persona, lo más incómodo, Angélica, es tú llegar a esa casa donde esa persona habitaba. Cuando tú haces alguna tarea, algo, donde quiera que te mueves, todo te recuerda a esa persona. Y es imposible, es inevitable si tenemos sentimiento como seres humanos, no llorar. Esto va más allá o no tiene que ver con la fe, tiene que ver con tu pérdida, tiene que ver con tu dolor, tiene que ver con una ausencia que aunque tengas la esperanza de volver a ver a tu ser querido en el Señor, la ausencia duele, Claro. el vacío queda. Y solamente Dios es el que en ese proceso progresivamente va a ir pasando ese bálsamo. Todavía hay momentos que yo la recuerdo y me da nostalgia. Hay cosas que ya mi familia desarrollada, porque mi abuela llegó a ver a mis hijos, al varón pequeño y al de mi hermana, a sus nietos. Y hay cosas que acontecen a nivel familiar que yo sé que si ella estuviera, fuera una persona muy feliz. Wow. Hubiera Estuviera disfrutado mirando mucho. legado ahí. Sí, sí. Bueno, entonces esa emoción que más dificultad te trajo fue el tener que soportar hasta llegar a tu casa y entonces poder derramarte. Señores, llorar no es malo. Comenzamos con esa cita bíblica. Bienaventurados los que lloran. Si estás pasando por un dolor, la pastora lo acaba de decir aquí. Aquí hemos llorado y se nos ha arrugado el corazón y todo. Y estamos aquí compuestas porque queremos compartir esto contigo. Si tú estás pasando por un duelo, llorar no es malo. Lo único que tú tienes que saber dónde vaya a tirar tus lágrimas. Si se necesita que alguien sea fuerte y no tiene que ser tú la fuerte, que sea otro. Pero si tú escogiste ser la fuerte, hay un momento en el que vas a tener que llorar. Llora. Vas a tener que llorar, llora. Busca dónde ir a buscar ese apoyo, esa amiga que te pueda escuchar. Y a ustedes decirles aquí, en este episodio que Giselle nos está narrando, que cuando alguien esté pasando por dolor, no se les acerquen a decirle, mira, pero no es para tanto, mira, pero mira que tú eres fuerte, mira que tú eres la pastora, mira, no, es darle ese abrazo, ese sostén a esa persona y darle, yo estoy aquí, mira, estoy aquí, llámame si tú me necesitas, estoy aquí, darle sostén y dejar que esa persona cuando se derrumbe llore. Mira, eso, ¿cuántos años hace que murió tu abuela? Ya hace 8 años. Y nosotros ahora mismo se nos arrugó el corazón, porque está vinculado a una experiencia humana, señores. Convivir y estar con una persona que nos da amor es una relación que va a dejar dolor cuando la persona no esté físicamente. Entonces, es entender lo que nos pasó y ver qué hacemos con eso que nos pasó. Giselle, para cerrar este episodio en el que tú me has arrugado el alma, para cerrar este episodio entre el alma y el corazón, a mí me encantaría que tú le dijeras a la comunidad tuya y a la mía, a las que van a estar mirando, a los nuevos que van a estar llegando a la comunidad, algo, un mensaje con el que tú quieras cerrar de esperanza en el momento de la pérdida. Saben que pérdida nada más no es ser querido, se pierde un trabajo, se pierde un novio, se pierde una novia, se pierde un dinero que tú tenías para algo, lo perdiste, se pierde la confianza, se pierde, muchas cosas se pierden, se pierde la salud.
¿Qué mensaje de esperanza frente a la pérdida tú le quieres dejar a las comunidades de nosotras cuando vean este episodio para cerrar? Sí, Angélica. Quiero decirles esta frase que siendo cristiana y siendo pastora en esta etapa de mi vida, yo uso, porque no me gusta la expresión te acompaño en tus sentimientos, porque por más que tú digas esto, para tú saber lo que realmente siente la persona, tienes que estar dentro de ella. Entonces hay una frase que yo utilizo cuando me toca estar en esa posición de ser el que vaya donde alguien que ha perdido y le digo, deseo que el Señor te fortalezca, porque el único que puede consolar, que puede sanar ese corazón herido y esa alma es el Señor. No hay otra persona, no hay otra fuente, la fuente es Dios. Entonces yo quiero, desde mi experiencia, decirles que se refugien en Dios, porque Él conoce tu interior, Él conoce lo que estás sintiendo. Por eso Él dejó escrito en la Biblia que lloremos con los que lloran. Y de hecho, el versículo más corto de la Biblia lo que dice es, Jesús lloró. Y es importante que tú entiendas que si Él lloró, que si Él sufrió, nadie te va a conocer ni te va a consolar como Él lo hizo con María y Marta en la muerte de su hermano Lázaro, que era un amigo querido, y lo hizo conmigo en el momento que yo tuve que estar presente en una muerte anunciada, porque Él en su misericordia empezó a prepararme desde antes de que sucediera el episodio y también fue Él quien me dio la fuerza para yo poder contenerme y poder hacer lo que había que hacer en ese momento, aunque posteriormente como tal, pues empezamos el proceso de derramar nuestra alma, de llorar y de hacer, ¿verdad? Ese, cubrir esa etapa poco a poco hasta el día de hoy. Entonces, mi mensaje es, refúgiense en el Señor, refúgiense en Dios. Amén. Y esa frase que tú usas me encanta, el de no decirle a la gente te acompaño en tus sentimientos porque tú no sabes hasta dónde están esos sentimientos heridos. Es mejor decirle yo estoy aquí, pero está ahí cuando te llame. No decirlo de hecho, sino de palabra. Pastora Giselle, gracias. Gracias por aceptar y gracias por venir. A ustedes decirle que compartan este episodio con la mayor cantidad de personas que ustedes entiendan que le puede servir para edificación. Recuerda que esto ha sido entre el alma y el corazón, un espacio de fe, de esperanza en la adversidad, donde tú encuentras un espacio para expresar tu voz y donde encuentra tu alma quietud. Será hasta la próxima donde nos vamos a encontrar en un nuevo episodio. No olvides suscribirte y no olvides compartir con alguien este episodio. Chao. Bendiciones.